Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. Bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tener una lectura para iniciar nuestra reflexión en este momento. La palabra que vamos a leer se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De la presencia de Dios, cuando la Biblia nos comienza a hablar de la presencia de Dios, y aunque la palabra no se refiera directamente a mencionar presencia, nosotros podemos decir que sí habla de lo que hay en la presencia. Y vamos a mencionar una lista de cosas que muestran que la presencia de Dios estaba cuando todo comenzó en el libro de Génesis. Es maravilloso el relato del Génesis porque Dios comienza a crear en cada día una cosa diferente. Pero al llegar al sexto día, Dios se detiene ahí para hacer su máxima creación. La máxima creación de Dios fue el hombre. Dios creó al hombre en el sexto día. Ahora, la iniciativa que toma el Padre, y esto es muy importante conocer, es hablarle a la Trinidad, es hablarle al Hijo y al Espíritu Santo como el Padre que es, como el Creador que es. Comienza la lectura bíblica diciendo: entonces dijo Dios. Es impactante para mí esta palabra que dice entonces dijo Dios. Viene creando todas las cosas, pero hace un paréntesis en toda la creación y habla ahora de otra cosa. Invita, gloria sea al Señor, a la Trinidad a hacer el hombre. Dios no mandó a que el hombre se creara. Dios no dijo que sea el hombre. La Escritura nos narra que Dios con sus propias manos reunió del polvo de la tierra para formar el hombre. Y soy de lo que pienso y creo que lo primero que Dios formó en el hombre fue el esqueleto que iba a componer ese ser humano, ese ser de la tierra. La Biblia habla mucho de los huesos, porque eso fue, aunque no lo dice la Escritura directamente, pero eso fue lo primero que Dios formó, los huesos del hombre. Porque en los huesos hay vida, hay vida. Tanto fue así que cuando Dios fue a crear a Eva, no cogió del polvo de la tierra, cogió de la costilla de Eva para formar el hombre. Si usted no lo sabía, mi amado hermano, los huesos, de los huesos es que sale la sangre del cuerpo humano. Y la misma palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. Entonces, si de los huesos sale la sangre y la vida está en la sangre, de los huesos sale la vida. Y por eso es entendible que Dios no cogiera un pedazo de la piel de Adán
para formar a Eva, sino que coge un hueso para formar a Eva, una costilla. Según los estudiosos de las Sagradas Escrituras y algunos maestros, rabinos, judíos, dicen que hay una gran cantidad de animales que Dios creó con un hueso que estaba sobre su costilla y que aparece ese hueso como si fuese un bastón, un cetro, un cayado. Y que ese fue el hueso que Dios le quitó al hombre para formar la mujer. Por eso la mujer tiene autoridad que Dios le ha delegado por ese hueso que Dios le quitó al hombre para formar la mujer de la costilla. Ese hueso parece un bastón, parece un cayado, y Dios se lo quita al hombre y lo pone en la mujer para formarla. Hay una cantidad de citas que podríamos usar para darle argumento a lo que estoy hablando, pero mi argumento principal es la presencia. Cuando Dios forma al hombre, precisamente la presencia de Dios es que le da vida al hombre. Por lo que nosotros podemos decir, gloria sea el nombre del Señor, que el hombre tiene vida a causa de la presencia. Dios no hizo el hombre independiente de la presencia. No. La presencia de Dios estaba en el huerto, se movía en el huerto, se paseaba en el huerto. Y Dios hizo que su presencia fuera parte de la vida del hombre. Porque esa criatura que Dios estaba formando en la tierra, que Dios estaba creando en la tierra, iba a tener una diferencia de todas las cosas creadas, de las aves, los animales y los peces del mar. Iba a tener la presencia. Después ningún animal se le dio la presencia, a ninguna ave se le dio la presencia, a ningún pez se le dio la presencia, al hombre se le dio la presencia de Dios. El hombre ocupa en la creación un lugar único. Está hecho a la imagen de Dios. Al hombre se le dio la imagen y la semejanza de Dios. Al hombre se le entregó señorío. Al hombre se le dio potestad. Se le dio poder para ponerle nombre a las bestias, a los animales, a los peces, a las aves. Ahí en la presencia de Dios, el señorío que tenía Adán en el huerto de Dios, en el huerto de su presencia, Adán no tenía que hacer ningún sacrificio para acercarse a Dios, porque Dios estaba ahí. Y la persona que habitan en la presencia de Dios se mueven y se manejan a través de esa presencia. Si pensáramos un poco más allá, más adelante, de la bendición que gozaba Adán y Eva en el huerto del Edén, se puede decir que la presencia de Dios suple todo, todo. Tiene paz, tiene gozo, tiene amor, tiene provisión divina, tiene señorío, tiene reino, gloria sea el nombre del Señor, tiene poder, tiene unción, tiene la luz de Dios sobre él, bendito sea el Señor, tiene la guianza divina sobre él, bendito sea el nombre del Señor, tiene la cobertura espiritual. En la presencia no hay falta de nada, no hay escasez de nada. Dios pone su imagen y su semejanza en Adán, en ese cuerpecito que creó Dios del polvo de la tierra, que según la ciencia, la tierra tiene 37 minerales que forman el cuerpo humano y que el hombre necesita comer del fruto de la tierra para mantener esos minerales en su cuerpo con vigencia. En su propia naturaleza, en la naturaleza en la que Dios crea el hombre, una naturaleza terrenal y una naturaleza espiritual, sobrenatural.
el soplo de Dios le hizo espiritual, le hizo depender de Dios. Pero el cuerpo que tenía permitía que el mundo material se uniera al mundo espiritual. Adán era el instrumento de Dios para unir el mundo espiritual con el mundo natural. Si usted no lo sabía, el Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Dios en nuestras vidas, nos permite a nosotros unir lo espiritual a lo natural, a lo material, a darle brillo a lo material. La Biblia dice que somos sal de la tierra. Dice que somos luz, gloria sea el nombre del Señor. Nosotros somos las antorchas de Dios, la luz de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Dios convirtió a Adán en ese instrumento de gloria en la tierra. Adán, Dios creó un huerto para él, un huerto con los aromas, un huerto, glorias al Señor, con todo lo que podía el hombre necesitar para su alimentación y para su adoración a Dios. Porque según Efesios capítulo 1, verso 6 y verso 12, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Adán vivió en el jardín del Edén. Dios creó el Edén para que su presencia estuviese ahí. Y para que Adán estuviese ahí en la presencia no estaba solo. Adán estaba ahí con la presencia. Y Eva. Había una unión de lo natural y lo divino, de lo natural y lo espiritual. Dios quería, gloria sea el nombre del Señor, que el pueblo que saliera, la generación que saliera, porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva, después que lo puso en el huerto, que crecieran y se multiplicaran, Dios le estaba diciendo, de aquí va a salir una generación de presencia, una generación de gloria, una generación de bendición, una generación que va a poseer, una generación que va a conquistar. El propósito de Dios era que llenaran la tierra. Esa generación. Usted se imagina que la tierra no producía cardo ni espino, que los animales eran mansos, que todo lo que había en la tierra era para prosperar, era para crecer, era para aumentar. Usted se imagina si Adán y Eva no hubiesen pecado, cómo estuviese el mundo lleno de la presencia de Dios. Nadie tuviera necesidad de que le dijeran, tú conoces a Dios, porque Dios habitaría en la tierra con todo su pueblo. Pero ¿cuál es la verdadera realidad? Adán vivió en el jardín del Edén, ya que era el sitio que Dios había previsto para él, donde estaba la presencia de Dios. Óigame, Dios ha provisto un sitio para usted y para mí, donde está la presencia de Dios. Un sitio donde podamos deleitarnos. Un sitio donde podamos gozarnos a plenitud. Una heredad que Dios nos ha dado a nosotros, donde nos podemos gozar. Donde podemos recibir las bendiciones espirituales de Dios. Donde habita la presencia constante de Dios. Donde la persona cumplen con un compromiso de adorar, de alabar, de bendecir a Dios. Y Dios se encarga de todo lo demás. ¿Sabe lo maravilloso que es vivir bajo la cobertura espiritual de la presencia de Dios? Usted se puede imaginar de las bendiciones que recibía Adán por estar en la presencia de Dios. De cómo crecían los frutos. No había lluvia para ese tiempo. Era rocío lo que había. Era rocío. El sol estaba allí que resplandecía. No había tinieblas. No había tinieblas. No había lugar para la tiniebla. La presencia de Dios estaba allí. Imagínese usted cuando una iglesia abre su puerta para que la presencia de Dios entre, se manifieste. Y ellos adoren. Y ellos bendigan. Y ellos glorifiquen la presencia de Dios en el lugar. Lo que va a pasar en esa congregación cuando lo hagan.
lo que las personas van a recibir cuando permitan que la presencia de Dios entre en su vida y ellos lleguen a su casa con la presencia de Dios, llevando la presencia de Dios a su casa. Lo que va a pasar en las casas, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser transformadas. Lo malo se va a convertir en bueno. La tierra que no produce va a producir. Glorias al Señor. Donde no hay lluvia va a llegar lluvia. Donde la tierra es árida, glorias al Señor, va a producir en abundancia, porque allí hay un hombre, una mujer de la presencia de Dios. La tierra se regocijaba con Adán y Eva porque estaban en la presencia de Dios. La bendición en el huerto del Edén era grande porque allí habían dos personas que ministraban la presencia, que vivían en la presencia, que moraban en la presencia de Dios. Dios no hizo el hombre para que viviera sin presencia. Dios hizo el hombre para que viviera en su presencia. Bendito sea el Señor. Dios hizo el hombre para que morara cerca de Él, para que estuviese en constante relación y comunión con Él. Y eso solo lo iba a lograr estando en una presencia constante de Dios. Tal vez usted me dirá que yo soy muy espiritual y que me creo que esas cosas son posibles. Eso no es imposible. El Salmo 34 que escribió David dijo que eso era posible en el verso 1. En todo tiempo te bendeciré. En todo lugar te alabaré. Usted puede alabar a Dios constantemente. Usted puede bendecir a Dios constantemente y usted se dará cuenta cómo la presencia de Dios va a venir sobre usted. Su vida va a cambiar, su casa va a cambiar, su empleo va a cambiar, su iglesia va a cambiar cuando usted tome esto como referencia y lo practique. Dios no hizo al hombre solamente para que habitara en la tierra, para que cuidara la tierra, para que trabajara en la tierra. Dios lo hizo para que habitara en su presencia. Y usted puede trabajar y habitar en la presencia de Dios, lo más cerca posible de Dios. Jehová plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Dios te ha puesto, gloria sea al Señor, a ti, hombre, a ti, mujer. Dios te ha puesto, bendito sea el Señor, en su huerto. Tú puedes entrar al huerto, tú puedes adorar en el huerto, tú puedes ministrar en el huerto, tú puedes hacer tus quehaceres, tú puedes hacer tu vida natural, normal y tu vida espiritual, porque Dios te ha dado poder para unirla a las dos, la vida natural y la vida espiritual. Es posible que lo haga, porque Dios te creó para eso. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. El propósito de Dios cuando creó al hombre fue de tener una relación profunda con Él, no una relación superficial, no una relación normal, no una relación de cómo estamos, no una relación, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Es una relación constante de un cántico nuevo cada día, un agradecimiento nuevo cada día. Hay algo que agradecer cada día. Hay que bendecir a Dios cada día. Hay que ir a la presencia de Dios cada día. ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? ¿Con qué vamos a llegar a la presencia de Dios? Dice el Salmo 100, entrar por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Dios espera la alabanza tuya, Dios espera la alabanza mía. Porque Dios nos creó con ese propósito de que habitáramos en su presencia sin importar dónde estábamos. Usted puede estar en el monte y allí está la presencia. Puede estar en su casa y ahí está la presencia. Puede estar en su empleo y ahí está la presencia. Aunque haya maldiciente, Dios no tiene que ver con eso, es con usted. Es con usted, la presencia se va a mover a través de usted. La presencia lo va a llevar a usted. La presencia va a bendecir en la casa por usted, porque usted ministra, usted es un ministro de presencia. No es solamente decir, yo soy un portador de presencia. ¿Y qué está pasando en su vida si usted es un portador de presencia? ¿Qué está pasando en su casa si usted es un portador de presencia? ¿Qué está pasando en su empleo si usted es un portador de presencia? ¿Qué está ocurriendo en la calle si usted es un portador de presencia? Dios le hizo a usted y me hizo a mí para que habitáramos en su presencia, no lejos de ella. Y por eso no somos tan bendecidos como deberíamos serlo. Por eso no crecemos espiritualmente como deberíamos crecer,
porque la presencia está en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, o no está en ningún plano la presencia. La presencia no es importante. Lo importante es conocer para muchas personas las historias bíblicas. Pasó esto, Dios movió esto, Dios hizo aquello, Dios extendió la mano. Pero ahora, ¿qué está pasando? Si es el mismo Dios. Y si Dios ha prometido la presencia, se la prometió a Moisés. Mi presencia era contigo, es porque Dios quiere que se una lo natural con lo espiritual. La persona que es espiritual, el hombre que es espiritual, tiene capacidad para unir lo natural. Dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante. El hombre natural no entiende ni percibe las cosas que son del espíritu. En cambio, el espiritual entiende y juzga todas las cosas. Dice, y nadie le puede juzgar a él, porque es un hombre espiritual. Es un hombre de la presencia. Y los hombres de la presencia hablan por Dios. Llevan el mensaje de Dios. Porque son personas que entran en los secretos de Dios. Son personas que se internan en el tabernáculo, en lo profundo del tabernáculo de Dios, a buscar la palabra, a buscar la presencia. Acercarse a la presencia de Dios. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios escogió a Adán como te ha escogido a ti. Sí, Dios te ha escogido a ti para que tú seas instrumento divino, para que tú seas instrumento en la mano de Dios, para que tú seas esa vara espiritual en la mano de Dios, para que tú lleves el mensaje de Dios, para que tú lleves la presencia de Dios. En la presencia hay libertad, en la presencia hay vida, en la presencia hay poder, en la presencia hay unción. Dios quiere, gloria sea el nombre del Señor, que tú seas bendecido, que tú seas bendecida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hizo ese jardín para que tú entraras, para que tú trabajaras ahí, para que tú disfrutaras del fruto del jardín de Dios, para que tú disfrutaras de la bendición de Dios constante, para que hubiese un fluir de Dios en tu vida y para que fluyera de ti la adoración y la alabanza, el gozo de Dios, el gozo de estar en su presencia. El gozo, gloria sea al Señor, de ministrar en su presencia. El gozo de morar bajo su presencia. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91 hablando de David. Cuando tú buscas a profundidad esa bendición, cuando tú buscas entrar en el huerto de Dios, para tú comenzar a recibir, para tú comenzar, gloria sea al Señor, a ministrar, porque tú eres un ministro de adoración. Tú no tienes que subir a una plataforma para ser un ministro de adoración. No tienes que presentarte, gloria sea al Señor, en una oportunidad para tú demostrar que eres un ministro de adoración. Ahí en la banca donde tú te sientas, en el asiento donde tú estás, tú puedes demostrar que tú eres un ministro de adoración y que tú vive en la presencia y que tú sabes lo que es la presencia y que tú adoras porque tú estás en la presencia y tú bendices porque tú estás en la presencia y tú predicas porque estás en la presencia y tú hablas porque estás en la presencia, porque tú entiendes que tiene un compromiso con Dios a través de su presencia. Solo aquellos que están en la presencia conocen los secretos de Dios, conocen los misterios de Dios, pueden revelarle al mundo el conocimiento oculto de Dios, las cosas que Dios ha ocultado a muchos oídos y a muchos ojos para que no lo vean. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes y ocultas que Dios quiere mostrar, pero solo aquellos que entran en la presencia. Imagínese usted la revelación que tenía Adán. A mí me hubiese gustado participar de ese tiempo, ver ese tiempo, cómo Adán se relacionaba con Dios, cómo Dios se relacionaba con ese adorador que estaba en el huerto. En el huerto había un lugar específico donde Adán iba con Eva a adorar. Donde Adán iba, donde ahí lo esperaba la presencia de Dios. Donde Dios descendía para hablar con ellos. Donde Dios le daba instrucción, Dios le daba indicación. Porque Dios nada más no lo puso en el huerto y dijo,
creceos y multiplicaos y lo dejó. No, Dios visitaba el huerto. Y más cuando los que están en el huerto mantienen una nube de adoración. No una atmósfera. No confunda atmósfera con nube. Que hay mucha gente que crea una atmósfera emocional y que fácilmente muchos se envuelven en esa atmósfera y de repente se cae la atmósfera y se cae el gozo. Pero aquellos que adoran forman una nube de adoración y esa nube lo mantiene en bendición y en esa nube baja Dios. Eso era lo que pasaba en el tabernáculo cuando los sacerdotes entraban a ministrar en el lugar santo. En una mano llevaban incienso y en la otra llevaban su incensario lleno de brasas ardientes, de aguas de fuego, dice la Escritura. Y cuando iban al altar, ahí ponían las aguas de fuego, le vaciaban el incienso y comenzaba a llenarse el lugar santo del incienso y formaba una nube, no una atmósfera. Ahí bendecían los sacerdotes el nombre de Jehová. Ahí exaltaban el nombre de Jehová. Y esa atmósfera, según dice la Biblia, esa atmósfera humana no estaba. Esa atmósfera desaparecía y lo que quedaba era la nube de Dios ahí. Y cuando la nube llenaba el lugar, santificaba esa nube de incienso, de polvo aromático, santificaba la vestidura del sacerdote. El sacerdote comenzaba a adorar y a bendecir a Dios y venía la presencia y bajaba y ahí venía la revelación. Ahí venía la palabra. Ahí venía el mensaje. Ahí venía la visión de Dios en medio de esa nube. Si usted comienza a leer por qué una nube recibe a Israel al entrar en el desierto, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Dios hablaba desde esa nube a Israel en el desierto. Y cuando fue a descender en el monte Sinaí, la nube de Dios descendió en el monte Sinaí, llenó el monte Sinaí completo. Y en esa nube entró Moisés antes de subir a la presencia. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que nuestra adoración lo que hace es que forma una nube de adoración, una nube de polvo aromático. Hay que entrar al huerto para conocer los aromas. Hay que entrar al huerto para conocer los aromas de Dios, para conocer el perfume de Dios. Porque de esa manera, glorias al Señor, cuando usted se relacione con los perfumes, usted sabe qué ofrecer, en qué momento, en qué ocasión, en qué situación. Usted tiene que ser un adorador de verdad, no un adorador cualquiera. Usted tiene que tener el arte del adorador, según dice la Biblia en Éxodo 30, del 30 en adelante. Arte para adorar, arte para bendecir, arte para exaltar a Dios. ¿Cuántas cosas le enseñó Dios a Adán? Cuando usted lee Ezequiel 38, usted va a ver que antes de que Adán entrara ahí, Dios había puesto el gran querubín protector desde el verso 2, Ezequiel 28, verso 2 en adelante, lleno de sabiduría, hermoso, con una vestidura de piedras preciosas, de 10 piedras preciosas tenía. Vestido, 10, poniendo el oro, piedra y el oro, 10. Y el vestido de ese gran querubín protector tenía un metal y 9 piedras preciosas, porque él era el adorador. Y la misión de él en el huerto del Edén era que cuando Dios pusiese a Adán y a Eva allí, enseñarle la adoración profunda en Dios. Él conocía los planes de Dios. Él tenía las instrucciones de Dios de qué hacer. Pero al caer del propósito divino, al revelarse del propósito divino, gloria sea el nombre del Señor, tuvo el Señor mismo que enseñar a Adán, a esa criatura, a cómo adorar. Algo muy importante que voy a recalcar. Adán tenía la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, él tenía la revelación de la adoración. No todo el mundo tiene la adoración de la revelación. Hay personas así que adoran maravillosamente, cantan maravillosamente, tocan maravillosamente, pero no tienen el cetro de la adoración, del adorador, no lo tienen. Y eso hay que conquistarlo. Jehová se lo dio a Jacob.
Jacob se lo dio a su hijo José. Perdón, a su hijo Judá. Le dijo, porque no se apartará de ti el cetro. A esa tribu se le entregó el cetro del adorador. Y ahí lo vemos cumplido en David, que recibió el cetro del adorador, recibió la llave del adorador. La recibió, yo vi esa llave, Dios me la mostró, me la puso en las manos. La llave del adorador, el cetro del adorador. Gente que abre las puertas con su adoración de los que están encarcelados. Gente que abre las puertas con su adoración de los que tienen yugo. Gente de los que abren los sepulcros donde están enterrados espiritualmente hablando. Hombres y mujeres que una vez fueron adoradores, pero ahora el enemigo lo tiene encerrado en un sepulcro. Esa adoración que hacía Adán y Eva en la presencia de Dios no solo bendecía a Adán y a Eva, creaba una nube en el huerto, donde eran bendecidos las aves, donde eran bendecidos los animales, donde eran bendecidos los peces del mar, donde eran bendecidos los árboles. Sí, la presencia de Dios cuando desciende bendice todo. El terreno cambia, gloria sea al Señor. Cambia la tierra, deja de producir cardo y espino y comienza a producir, gloria sea al Señor, frutos. Frutos. Y eso se logra cuando una persona aprende lo que es estar en la presencia de Dios. Hace que las cosas cambien, hace que las cosas se transforman. Siempre tiene una palabra de verdad, siempre tiene una palabra de fuego, siempre tiene una palabra de ardor, siempre tiene una visión, siempre tiene una revelación, porque vive constantemente en la presencia de Dios. Tenemos que volver a la presencia de Dios. Hay que volver a la presencia que estaba en el huerto del Edén. Gloria sea al Señor. La iglesia tiene que volver a ese tiempo. La iglesia tiene que ir a ese tiempo. La iglesia tiene que reunirse y comenzar a hacer los sacrificios de alabanzas. La iglesia tiene que entender que nuestro cuerpo, como dice Pablo, son templos del Espíritu Santo. Y si nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿qué estamos ofreciendo en nuestro templo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué estamos ofreciendo en nuestro templo? ¿Qué sale de nuestro templo? Sacrificios de labios, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13. O como dice el capítulo 12 de Romanos, sacrificios vivos. Poniendo nuestro cuerpo en sacrificios vivos. Levantando nuestras manos, exaltando el nombre de Dios, participando del gozo. La iglesia está llamada no a vivir en tristeza, ni dolor, ni en angustia, es a vivir en victoria. Es a participar de la victoria de Dios. Es a participar del gozo de Dios. Dios ha abierto la puerta para que la iglesia se goce, para que la iglesia reciba vida. Nosotros estamos llamados a dar vida. La palabra de Dios, Jesucristo dijo, la palabra que yo le hablo son espíritu y son vida. La palabra trae espíritu y trae vida. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel en el valle de los huesos secos, profetízale. Profetízale a esos huesos. Porque esos huesos tenían vida. La vida está en los huesos, esos huesos tenían vida. Ezequiel lo que miró fue que estaban postrados, que estaban tirados, que estaban derrotados, que estaban muertos, que estaban secos, que estaban divididos, que estaban esparcidos, que eran muchísimos, pero tenían vida. Tenían vida. Porque oían, todavía oían. El Señor le dijo, ve y dile a esos huesos, ellos oían, tenían vida. Ahora, ¿por qué manda Dios a Ezequiel? Dios manda a Ezequiel porque Ezequiel era un profeta de la presencia de Dios. Solo aquellos que entran en la presencia de Dios, que viven en la presencia de Dios, que moran en la presencia de Dios, que pregonan la presencia de Dios, están llamados a dar vida a través de la presencia. Porque han experimentado eso, viven eso. Gloria sea al Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que estaba pasando en el huerto con Adán y Eva? ¿Cómo se comunicaban con los animales? Allí no se enfermaban los animales. ¿No se ha preguntado usted por qué
cuando la presencia de Dios vino sobre Israel al entrar al desierto, esa nube, esa columna de nube les recibe. Pasaron 40 años bajo esa presencia y no se enfermaron. 40 años y su calzado no se envejeció. 40 años y su vestidura no se envejeció. Su vestidura se renovaba y se le iba dando a las nuevas generaciones que iban subiendo. Pero ¿sabe por qué ocurrió eso? Porque se comieron el cordero completo antes de ir al desierto. Era completo que había que comerse el cordero. Cuando nosotros vivimos un evangelio, no en parte, sino completo, y participamos de la bendición de ese evangelio completo, gloria sea el nombre del Señor, nosotros entonces vamos a disfrutar de las bendiciones grandes del Dios Todopoderoso. Dios nos ha llamado a nosotros a ser un pueblo diferente. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿De qué le estoy hablando? De que hay una presencia que nos puede llenar de bendiciones, de suplir todas nuestras necesidades materiales, físicas y espiritual. Gloria sea al Señor, pero lo tenemos de lado eso. Creemos que eso fue en el Antiguo Testamento. Pensamos de que no somos dignos de recibir esa bendición. Dios sabe que tú queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios. Iglesia Atrios de Dios, martes 7 p.m, discipulado general. Jueves 7 p.m, culto de avivamiento. Sábado 7 p.m, culto de jóvenes. Domingo 9 a.m, culto de sanidad y milagros. Domingo 6 p.m, culto de sanidad y milagros. Iglesia Atrios de Dios. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, número 50, detrás del cuartel de la policía. Bonao, Monseñor Noel, Ciudad de Dios.